Siguiendo con el método de integración por partes, entonces nos piden evaluar esta integral, la integral de x cuadrado por e a la 3x de x. Entonces, veamos que aquí nosotros podemos decir que u es x cuadrado y de b es e a la 3x por dx. Normalmente en una integral, cuando tenemos una función como x cuadrado, que es una función de tipo polinómico, pues ese va a ser siempre nuestro u, ya que cuando nosotros vayamos derivando, pues la función va disminuyendo el exponente hasta que finalmente me quede, en la última integral que me resulte, me quede e a la 3x. En este caso tendríamos que hacer dos veces partes o aplicar dos veces partes, pues precisamente por eso que acabamos de decir, para ir disminuyendo el exponente de x cuadrado. De tal forma entonces que diremos aquí que de u es 2x y que b es un tercio de e a la 3x. Ahora, ¿por qué es un tercio de e a la 3x? Entonces miremos aquí un momento la integral de e a la 3x por dx. Entonces normalmente cuando uno va a hacer esta integral, entonces la hace por sustitución simple, es decir, usted dice que u es 3x y deriva, y entonces dice que la derivada es 3 por dx, y de ahí entonces usted dice que de u tercios es igual a dx. Luego esta integral se le transforma en la integral de e a la u, ¿cierto? E a la u. Y el de x, pues tenemos que es de u tercios, entonces por du. Y el 1/3 saldría aquí fuera de la integral. Entonces finalmente la integral de e a la u, pues e a la u por du es e a la u. Y en este caso sería 1/3 de e a la u. Por esa razón aquí nosotros asumimos que el b es 1/3 de e a la 3x. Siguiendo entonces tendríamos que teniendo u y de u y de b y b, entonces diríamos que la integral que nos dan inicialmente, que es x cuadrado e a la 3x por dx, se transforma en u por b de acuerdo a lo que habíamos dicho. Entonces sería en este caso x cuadrado por e a la 3x sobre 3 menos la integral de b por du, que en este caso sería 1/3. Entonces tendríamos 1/3 aquí por fuera por la integral de 2x e a la 3x. Bueno, y realmente tendríamos el 2/3 por fuera al hacer el producto. Entonces, pongámoslo de una vez. Entonces nos quedaría 2/3 por la integral de a la 3x por e a la 3x por dx. Entonces fíjese que de la integral que nos dieron inicialmente a la que obtenemos en este momento, pues la x ya disminuyó en 1 su exponente, y pues esa es la idea. Ahora, para esta nueva integral que me resulta, nuevamente vamos a tomar para esta integral otra vez partes, es decir, vamos a decir que en este caso u es x y que de b es e a la 3x. Y de tal forma entonces que de u pues será de x y b nuevamente es 1/3 de e a la 3x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces nos quedaría la integral de x cuadrado e a la 3x por dx igual a, entonces diremos que es x cuadrado e a la 3x sobre 3
menos 2 tercios, y entonces hacemos un paréntesis para decir que es factor d. Entonces esta integral se va a transformar en u por b, que en este caso sería x por e a la 3x sobre 3 menos la integral de b por du, que en este caso sería el 1/3 aquí por fuera, y dentro de la integral me quedaría simplemente e a la 3x por dx, y cerramos el paréntesis allí. Entonces finalmente la integral de x cuadrado e a la 3x por dx nos quedaría como x cuadrado e a la 3x tercios, y multiplicamos el 2 tercios, entonces menos 2 tercios por este primer factor, entonces más por menos de a menos, y 2 tercios por 1 tercio me daría 2 novenos de x e a la 3x, menos por menos para el siguiente, entonces le daría más 2 tercios por 1 tercio, me daría 2 novenos por la integral de e a la 3x por dx. Y finalmente esta integral que me resulta, pues ya la hemos hecho aquí anteriormente cuando calculamos b en las dos partes que utilizamos. Entonces, pues, ¿qué nos quedaría? Entonces, finalmente nos quedaría que la integral de x cuadrado por e a la 3x por dx es igual a x cuadrado e a la 3x tercios menos 2 novenos x e a la 3x más 2 novenos por la integral de e a la 3x de x, que ya sabemos que es 1/3 de e a la 3x más c. Eso para decir que finalmente obtenemos x cuadrado e a la 3x sobre 3 menos 2 novenos x e a la 3x más, multiplicando 2 novenos por 1/3, entonces sería 2/27 de e a la 3x más c. Y ese sería nuestro resultado final. Ahora, cuando uno tiene este tipo de integrales, pues también puede utilizar un argumento que es el siguiente para llegar al resultado finalmente, exactamente al mismo resultado. Entonces yo voy a decir aquí que u es x cuadrado y que db es e a la 3x. Y entonces en esta columna de la izquierda voy a ir derivando entre la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 2, 0. Y por el contrario, en la otra columna voy integrando, entre la integral de e a la 3x es, ya dijimos, 1/3 de e a la 3x. Nuevamente volví derivo, entonces nos va a dar 1 noveno de e a la 3x. Y finalmente la última sería 1/27 de e a la 3x. De tal forma que yo voy a multiplicar este término por este término. Lo corregimos ahí, un momento. Entonces multiplicamos este por este por este y este por este. Teniendo en cuenta que aquí tendríamos que multiplicar por más, esta por menos, esta por más. Entonces uno diría que la integral de x cuadrado por e a la 3x por dx será igual, entonces empezamos multiplicando, entonces sería x cuadrado por 1/3 de a la 3x, pues me daría x cuadrado e a la 3x
sobre 3 y pues los términos son positivos. ¿Listo? Aquí sería más por menos, menos, entonces nos daría menos y multiplico, entonces 2x por un noveno de e a la 3x pues me daría 2 novenos, ¿cierto? De x e a la 3x, ¿sí? Y el siguiente término sería este por este, entonces sería más 2/27 de e a la 3x. Obviamente más c. Y fíjense que obtenemos exactamente el mismo resultado que teníamos aquí en la parte de arriba cuando hicimos las dos sustituciones.